Buenas. Estamos en el salón VIP de Montevideo. Nos vamos a tomar un vuelo ahora de Montevideo a Panamá. Tenemos una escala de 3 horas en Panamá y de ahí nos vamos a otro vuelo a Atlanta. Estamos nerviosos a ver con qué nos encontramos. Y nada, me postulé para un ascenso, no quedé. Pero igual como el Preferred Status Silver por la tarjeta de Scotia. Tenemos asientos adelante, con un poco más de espacio, etc. Tomando una copita de vino. Les voy contando cómo nos va. La última vez que volamos con Copa, volamos en business. ¿Se acuerdan que me dieron el upgrade? Les dejo el video por ahí. Y esta es como Premium Economy. Les voy mostrando a ver qué tal las comidas, el entretenimiento y demás. Y bueno, estamos en el salón. Yo me estoy tomando... Camilo agarró 2 copitas de vino tinto, pero yo prefería blanco y está delicioso. Hay un sanguchito con salame, empanaditas calentitas, aceitunas y yo unas masitas y agua y vino. Y bueno, es... no hables con la boca llena, ni se te ocurra. Estamos yendo a destino final, Atlanta. La primera vez que vamos, los dos, después de haber sido deportados hace yo 14 años y Camilo 13. Así que estamos súper ansiosos por lo que nos pueda pasar en la parte de migración en Atlanta, lo que nos puedan preguntar, lo que nos puedan pedir. Tenemos todo en regla, pero bueno, estamos ansiosos, nerviosos. Les voy a mostrar cómo es el vuelo en Copa, les digo, esta categoría que es como Premium Economy, son los primeros asientos. Se supone que estos asientos deberían tener un poco más de espacio entre las piernas y la pantalla. Los asientos del fondo no tienen pantalla, sin embargo tienen para sujetar el teléfono. Así que les voy mostrando de ahí. Estamos comiendo ahora acá unas masitas y esperando. Estás repitiendo lo que estoy diciendo aquí. Porque vos podrías hablar ahí y salir. ¿No salís? Estamos esperando para marcar a En una las hora. 11:30. En una hora. Sí, así que... Chao. Al día siguiente. Segunda toma. Les quiero mostrar. Sigue habiendo un poco de neblina. Volvimos al aeropuerto. Good morning. Les voy a hacer un video en el salón VIP de Montevideo como nunca antes lo había visto. Ayer se nos canceló el vuelo de Copa por neblina. Nos mandaron a las 3 de la mañana, nos mandaron a todos a casa y volvimos hoy. Y están todos los vuelos cancelados, atrasados, entonces esto está saturado. Miren. Hay gente sentada en la barra. Cosa de nunca. No, esos dos, cuando llegamos, estaban dormidos, pero despatarrados. No hay espacio, nos dijeron. En cuanto entramos, nos dijeron, pueden entrar a comer. Miren lo que es eso, parece un bar. Un boliche. Increíble. Yo agarré y me senté en el salón de niños. Ahí estamos nosotros. Miren. Todo desgrado. Finalmente llegamos al avión. No sé si me van a escuchar mucho. Está atrasado. Igual, supuestamente salía 12:40 y ¿qué hora vivimos? 1:10. Estamos en la sección... 1:10. Estamos en la sección de Economy Extra, entonces tenemos la pantalla y tenemos un poquito más de espacio en las piernas. Lamentablemente, escuchan el fondo. Tenemos miniaturas atrás. Y no saben lo que me hizo Copa. Se me acercaron y me dijeron... Señorita, usted puede ir en business. Y después se sacaron y me dijeron, no puede ir en business. Bueno, nada, les voy contando a ver qué onda. ¿Basta? Soy yo. Open. ¿Voy yo? Son, tírale.
¡Ay, mi cable! Pasta. Ensaladita. Coca-Cola. Y una tortita. Salieron corriendo para allá. Al día siguiente. Estamos yendo a mi vieja zona a grabar un videito, más que nada para compartirlo con mi papá, que es el que no ha vuelto a Estados Unidos desde hace 14 años. Así que, nada, va a ser un video súper familiar, pero si les gusta se quedan y me apoyan igual. Y nada, pudimos entrarlo más bien. Nos hicieron un par de preguntas, pero pudimos entrarlo más bien. Sandy Springs. ¡Hi! ¡Hello! Sí, me acuerdo clarito de esos dos edificios. King and Queensman. Creo que sí. Ahí hay un bus de Marta. Ah, pensé que eran trenes. Los martes. Johnson Ferry. Ah, ¿Te acordás? son nombres de calles que yo ya me empiezo a acordar. Exit only. Acá te metes a la 75. Por eso está tan trancado. Acá es cuando se dividen los diferentes highways. Parkway. Acá. ¿Te acuerdas de algún lado especial de comida cerca de tu casa? ¿Saqué señal? No. ¿Qué esperaste? ¿Como tu padre? Acá. No, los Bravos. Los Bravos, los Arcos, donde trabajaba yo. Mi padre lo comía afuera. Nunca le gustó comer afuera a mi papá. Yo tampoco. Spring, North Marietta. Mira, Cumberland. Acá había un shopping. Shopping de Cumberland. Me acuerdo. Sí, pero me dijo Victoria que no estaba más ese shopping. ¿Te acordás de por acá? No. No, Tengo bien agarradito. Sí, bien agarradito. Ah, porque acá hacen cosas de los Atlanta Braves ahora. Fue lo que me decía Victoria, que el mall de Cumberland no está mal, no está más. ¡Mirá, Steak and Shake! A ese sí me acuerdo. ¿Ya comiste ahí alguna vez? Muchas veces comí ahí. ¿En ese? Sí, en ese. Bueno, ¿te vas a comer? Ah, me recuerdo de ese Steak and Shake. Esta es la Cobb Parkway, right? Mira el Walgreens. Salí. Taco Bell. KFC. Marshall Cross, todo TJ Maxx. Sí, ahí veníamos, si no me equivoco. Ah, no me acuerdo de nada. Me acuerdo del Taco Bell. Ahí había Ross, Marshall, TJ Maxx. Ahí está.
Sí, Allá. y si no me equivoco, entonces acá enfrente tiene que estar el Olive Garden, de este lado, acá. Red Lobster. El Red Lobster. Hay una BP ahí. Nosotros tenemos que seguir hasta allá y en la Windy Hill a la derecha. Ahí también está, mira, es Bien. el mismo. Ahí va. Ahí está. Ahí traíamos el Snowflake, a ese PetSmart. Sí, Michael. Marshall TJ Maxx. Dollar Tree. Sí, estaba todo ahí. Sí, este me lo acuerdo clarito. Ahí traíamos a Snowflake a cortarle el pelo. Corta de los dientes, ¿no? Ahí, a ese PetSmart. No, ahí le lavaban los dientes. Y después creo que por acá, en algún lado también había un coso de... para alquilar apartamentos, que vos ibas y decías lo que estabas buscando Te ayudaba. y te ayudaban. El KFC, no comía mucho yo en KFC. Una cosa acá me la acuerdo, pero clarita, este shopping acá. Porque íbamos todo el tiempo. Y el The Border ese también me lo acuerdo. Que Claro. veníamos a comer acá una vez cada tanto con Toki. Y ahí había un Best Buy. Ahí está el Best Buy. Me estoy acordando, oh my gosh. Sí, ahí está Olive. Ah, sí. Ahí está Olive Garden y ahí está el Best Buy. Y el Brewster's. Sí, todo esto me lo acuerdo, me lo reacuerdo. Choking ese que es. Mira, acá está el Olive Garden. IHOP. Ahí también veníamos a comer a veces con Toki. Con Toki íbamos a comer a todos lados. Ese Golden Corral no me lo acuerdo. Creo que ese Golden Corral es nuevo. ¿Se te antoja? No, a mí no. Sí me acuerdo de ese reloj ahí. Esos eran unos apartamentos que me acuerdo que no alquilaban si no tenías papeles. Eso sí me lo acuerdo. Tenía una amiga colombiana que vivía ahí. Pero no, si no tenías papeles no te alquilaban. ¿No sacaste una foto al chaval que te mandaste Victoria? Bueno, ella ya sabe que estoy viniendo para acá. Y la esquina allá adelante vas a doblar a la derecha. ¿Puedo sacar esto? No, déjalo ¿Te por las acordás? dudas. No me acuerdo. Vos déjalo ahí por las dudas. Lo voy a decir. No, es allá en la luz a la derecha. Y acá había siempre concesión. Acá había el Honda. Calidad. Sí, acá a la derecha. En el semáforo a la derecha. GMC, Wick. Wick ese es bien, gringo. Uy. ¡Ay, el car wash sigue ahí! No, pero el car wash no, Tim. El car wash, uff, este me lo reacuerdo. Yo estoy a lavar mi autito acá. ¿Este acá? Sí. Es una estación. No, es un car wash. Esta es la Windy Hill. ¿Está? Sí. Yo por acá me acuerdo, yo tenía amigos por acá también. ¿Hace te dio frío, gordito? La digita. Pequeño. Sí, ponete la mano izquierda acá. Ahí había un FedEx o algo que yo venía a imprimir cosas para la escuela. Y, mira, acá cerraron. Es ahí. Westminster. Antes podías doblar acá. Ya la vuelta, ¿no? Antes podías doblar acá, ahora pusieron esto y no podés. Y cuando... sí, es ahí. Ahí. Y sí, esos son los complex. Y veníamos caminando acá, que le aceptaban la licencia a Toki vencida, la libreta vencida, para comprar alcohol, Ah. nenito. The big hole in his Ok. No ¿Por sé. esta o por la otra? No, por la otra. Pero no sé si vamos a poder entrar porque en su momento tenía código para entrar. Y había acá, en la próxima. Sí, sigue teniendo, sí. Pero está cerrado con cadena. En la próxima ya me sale. Acá había un Shane's Company. Guarro. ¿Está abierto? Está abierto. Y acá tenía que venir yo al bus. ¿A la esquina? Sí. Hasta acá tenía que caminar. Y me recogí acá el Y vas a dar la bus. vuelta acá. Sí. Ahí me tomaba el bus. Ok, y de acá... Vamos a ver si me acuerdo, porque esto realmente no sé. ¿Derecho? Eso no estaba.
Esa parte de ahí de grilling, no estaba. Anda para allá, para donde está la camioneta gris. Va derecho atrás. ¿Allá? No, para acá. ¿Para acá? Sí. Es la piscina. Esta es la piscina, ajá. ¿Viniste acá una vez? Sí, muchas veces. ¿Cuántos años Y vivieron acá, a la izquierda, ¿Cuántos años vivieron acá? no recuerdo mucho tiempo. Esta es la piscina, sí. Y el leasing office. En la piscina. Seguí allá derecho. Me acuerdo que el apartamento se podía ir por acá atrás también, caminando. Pero anda para allá. Creo que es la primera a la derecha. Está acá, ¿verdad? Sí. Creo. ¿Es esa? Acá en la right. ¿Acá? Sí. Acá vivimos mucho tiempo. Ahí hay otra piscina, si no me equivoco. Sí, nosotros vivíamos enfrente a la piscina esa. Esa es la otra piscina. Y el coso del mail, el correo. Y nosotros vivíamos en este, 24-23, creo, ahí arriba, en ese. ¿Tienes ese balconcito? Teníamos ese balconcito. ¿Te quieres golpear? No, ¿Te llamas tu cuarto? no, no, mi cuarto era el de acá, el de esta ventana. El de la primera ventana era mi cuarto. Por acá había un shortcut que te metías en este semáforo. Vos no te metas, vos seguís derecho. Que te metías en este semáforo y podías ir caminando hasta el complex. En este también te pedían papeles. Nosotros queríamos vivir ahí, no podíamos. Pedían papeles. Nos metíamos por allá por aquel shortcut, porque si no teníamos que caminar por abajo del puente. Y era feo. ¿Te acordás de ese apartamento que estábamos recién ahí? Yo todo esto lo hacía caminando para ir a trabajar a Zapote. ¿No se puede? Y ahí a la derecha metete. Ahí también vivieron. Acá vivimos también. Se llamaban Wood Chase. Y eran los primeros. Y acá tuvimos como 2 apartamentos diferentes. Mira el nombre. Sí. Mira el nombre. Sí. Acá fue el primer apartamento. Estos fueron los primeros apartamentos que vivimos. Acá vivía mi tío cuando nosotros llegamos. Que vivíamos ¿Elsa? con él. No, mi tío. El hermano de mi mamá. Ah, que está en Miami. No, está acá. Ah, ya acá en Atlanta. ¿Mi tío Eduardo? Ah. Sí, al que se le murió la hija. Nosotros vivíamos acá, sí, derecho. Acá es el leasing office. Estos eran los primeros. Ven al apartamento. Acá estaba la piscina. Acá, en esta piscina, aprendí inglés yo con todos los morenitos del barrio. ¿Sí? Sí, Tenías amiguitos bonitos. sí, morenitos y brasileros. Y no, yo no hablaba nada de inglés y aprendía. Después, cuando llegamos, ¿Pueblo? no, creo que por acá vivía mi tío. Después, acá, ¿seguí? En este 2300, acá vivimos. En el de arriba, ahí vivimos mucho, mucho tiempo. Y mi tío creo que vivía por allá. En aquel allá, en el fondo, 6800. Sí, y estos eran de 3 dormitorios. Y vivíamos en uno de los de arriba, creo que en este, de acá. Sí. Sí, 6800F. Medio mala muerta acá, ¿eh? Para mí no está. Este es el primero que vinimos. Esta es la... Por esa no la agarrábamos nunca porque siempre había retenes. No entraba en ella. Sí, mira, Terry Mill Place. ¿Vos seguís todo derecho? Sí, se lee.
Ese Chick-fil-A no me lo acuerdo que estuviera ahí. Acá había, en esta plaza acá, había un Sisi's Pizza que trabajaba Toki. Y ahí hay una tienda brasilera. Sí. Acá seguí derecho hasta la próxima. Esto acá no me lo acuerdo. Esto acá tiene que ser nuevo. No me lo acuerdo. Acá en este semáforo a la izquierda. Esto acá estaba casi todo abandonado. No estaba el LA Fitness. Acá a la izquierda. No, esto todo no me estaba casi vacío. No me lo acuerdo. No, esto acá es todo nuevo. Esto no estaba. Eso no estaba. Igual no lo puedo grabar bien de este lado. Sí, todo eso no estaba. Jimmy John, ¿ese? No. Ahí había un McDonald's. Acá mantenete a mano derecha. Papá John. Sí, Papa John's estaba. Pues este coso, acá había un McDonald's. Acá había un McDonald's. Y en ese Subway trabajaba Tim. Métete. Ah, en ese Subway trabajaba y estaba el Bank of America al lado. Y el Goodyear al lado. Y ahí metía yo él. Le dejaba el auto ahí para que hicieran el service. Acá estacionaba el auto y lloraba porque no quería ir a trabajar, odiaba trabajar ahí. Mirá, Subway. No tenía air conditioning. Ah. Y allá donde dice Río, antes había un lugar de uñas. ¿Tenía drive-thru? Tenía drive-thru, sí, era horrible. Y ahí estaba el coso de Bank of America. Ah. Acá también trabajó tu hermana. Trabajaba de vez en cuando. La Powers Ferry. Ahí está. ¿Acá? Acá te puedes meter, sí. Y acá era donde veníamos a hacer el supermercado. Te puedes meter acá. Este era uno de los shopping. ¿Viste como el que nos metimos allá en tu barrio? Métete para allá adelante y dobla a la derecha. Acá estaba el Publix. Bueno, ahí sí está, mira, Publix. Acá estaba el Willy's. No sé si estará. Ah, sí, ahí está el Willy's. Vamos a comer ahí. ¿Qué era? Mexican. Antes te acordás que veías todo el tiempo como Metro PCS, TNT, ¿no? Esto que Mira, Willy's. que venden ahí. Mexican. Te había dicho, sí. Y acá estaba el Publix. Sachi. Sí, Zaxby's tampoco. Es que Zaxby's era muy caro, no íbamos a comer ahí. ¿Qué dice Publix? Ahí. Publix. Y acá había una tienda de ropa. No, el Rainbow. Este era una tienda de ropa que nosotros veíamos a comprarnos ropa para ir a bailar. Usada. No, ¿por qué sería usada?